la evangelización de los enfermos. Ahí podemos pensar precisamente en la fundadora de las Siervas de María, Santa María Soledad. A ella no le interesaba únicamente lo físico, lo corporal. Más bien de lo que se trata es de rodear con ese cuidado que quite cualquier obstáculo, cualquier ignorancia en el enfermo para que acepte en sus circunstancias, que pueden ser muy complicadas, muy dolorosas, acepte el Evangelio de Cristo. O sea que toda la obra de la Iglesia tiene que ver con la superación de la ignorancia. De ahí el dolor que debemos sentir por la perversión de la doctrina. Llámase perversión de la doctrina aquella predicación que oculta aspectos del Evangelio con la supuesta intención de hacerlo más cercano, de hacerlo más aceptable, de hacerlo, podríamos decir, más vendible. Esa perversión de la doctrina tiene una consecuencia desastrosa y es que oculta la verdadera fuerza del Evangelio. Así, por ejemplo, si una persona está en pecado y se le anuncia un evangelio que no lleva al arrepentimiento, que no lleva a la conversión, se está actuando con crueldad y con desprecio hacia esa persona. Una persona que vive en pecado y le presentamos un evangelio incompleto, estamos siendo crueles y estamos siendo despectivos de esa persona. ¿Por qué? Estamos siendo crueles porque es que la gente tiene el derecho de escuchar el evangelio completo. Y estamos siendo despectivos porque es como si le dijéramos a la persona, como tú no puedes con el evangelio completo, mira, aquí te presento un evangelio bien recortadito, este evangelio recortadito, tal vez con ese sí puedes tú. Este evangelio maquillado es para ti, porque con el evangelio de verdad no vas a poder. Entonces a nosotros tiene que movernos a oración y a intercesión. No solamente que haya personas como los que mencioné en Corea del Norte que no pueden recibir el evangelio, también tienen que movernos a compasión que hay personas, incluyendo sacerdotes, teólogos, que están predicando un evangelio mutilado, un evangelio incompleto. Porque ese evangelio incompleto es una gran crueldad. Siempre menciono el testimonio de un señor de este país precisamente. Su apellido es C-O-H-E-N, Cohen. Este señor fue un homosexual practicante durante mucho tiempo, pero él era de formación católica y él sentía que algo andaba mal. Pero cuando él iba a confesarse, los sacerdotes le daban los argumentos de la doctrina pervertida. Entonces le decían, Dios te hizo así. O le decían, acéptate. Lo primero es que aprendas a aceptarte y amarte. Pero él no quedaba contento. Le estaban dando un evangelio mutilado, un evangelio maquillado. Y como hay una compatibilidad tan profunda entre el evangelio y el corazón humano, hay algo que hace que uno sienta en el corazón cuando le están diciendo trampa, cuando le están diciendo mentiras. A mí mismo me pasó una experiencia semejante con una chica allá en mi país. Esta chica, como tantísimas personas en este tiempo donde hay tantas situaciones, ella tenía toda una confusión de género y entonces ella consideraba que en realidad ya tenía que ser hombre y quería vestirse como hombre. Y bueno, ya se sabe lo que lleva eso. En medio de su confusión, esa que tenía, que era muy fuerte, como dicen muchísimos adolescentes hoy, se fue donde un sacerdote. Esto ya no fue en Estados Unidos, fue en Bogotá, Colombia. Y el sacerdote le dio doctrina pervertida, evangelio envenenado. Le dijo a ella, lo importante es que si tú te sientes bien como hombre, como varón, entonces empieces un proceso de hormonarte, piensa a ver qué es lo que vas a hacer. Esto no pasa únicamente en los países que llamamos desarrollados, esto está sucediendo ya en todo el mundo.
Y entonces esta chica escuchó a ese sacerdote y ella misma quería dejar de ser mujer y volverse hombre. Pero había algo que no le gustaba de lo que el sacerdote le había dicho. Es increíble la fuerza que puede tener Dios en los corazones, incluso en circunstancias tan desesperadas. Entonces ella habló con la mamá muy preocupada por toda esta situación. Y la mamá le dijo, ¿usted quisiera escuchar otro sacerdote? Y ella le dijo finalmente que sí, por eso resultó hablando conmigo. Entonces, pues yo le conté lo que enseña la iglesia sobre esto. Yo le dije lo que enseña la iglesia sobre esto. Y por supuesto que le costaba mucho porque ella tiene todo ese revuelto en su cabeza. Pero tuvo paz. Pero tuvo paz. Al entender qué significaba aceptarse como mujer y sobre todo entender por qué ella rechazaba lo femenino. Básicamente el problema de ella es que el modelo de mujer que tenía más cerca era el de la mamá y la pésima relación matrimonial entre papá y mamá le hacía ver a ella que ser mujer significa ser siempre la perdedora y que ser mujer solo significa problemas y derechos disminuidos. Entonces por eso ella rechazaba ser mujer, pero ya lo pudo ver en una o dos conversaciones que tuvimos. Gracias a Dios, eso es como un milagro. Entonces uno tiene que saber que hay un problema de doctrina pervertida que está avanzando en la iglesia y que es algo muy complejo, por lo que tenemos que orar mucho. Mucho hay que orar sobre eso, porque esa doctrina pervertida no está solamente en tal o cual persona, sino que ya se ha metido en seminarios, en facultades de teología, en comunidades religiosas, algunos obispos que tienen ese lenguaje, y a veces la claridad que uno esperaría del Papa pues no llega. Dice algunas cosas claras en un sentido, otras no son completamente claras. Es nuestro Papa, lo amamos, intercedemos por él, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Eso es algo que está sucediendo. Entonces tenemos que orar mucho por esto. De entender que una doctrina sana es un principio de salvación, pero entender también que una doctrina incompleta o pervertida es crueldad porque deja en la sombra, deja en la tiniebla a las personas. Por supuesto, esto no significa que vamos a tratar mal a nadie. Nosotros no vamos a maltratar a las personas. Nosotros tratamos con respeto, con delicadeza, pero precisamente porque las amamos tenemos que mostrarles las cosas como son. Y esto que he dicho con respecto a la sexualidad vale con respecto a otras cosas. Si por ejemplo una persona está llevando una vida de explotación económica a sus obreros, a sus empleados, y porque es un gran colaborador de mi parroquia, entonces yo lo trato como si no estuviera sucediendo nada, le estoy dando un evangelio incompleto a esa persona. Si un político se dice católico, como lo que sucede en este país, un político se dice católico y no hace más que empujar y empujar para que haya más abortos y más legislación abortista. Si no se le habla claro a ese político, ahí estoy siendo cruel con él. Eso es crueldad, porque lo que le va a salvar a él es el evangelio, pero el evangelio completo. Entonces mira todas las consecuencias que tiene esto de la ignorancia. No es solamente anunciar a Cristo, llevar el evangelio de Cristo a los que no lo conocen, sino también es limpiar la doctrina y tener el valor de hablar. Y hoy hay muchos sacerdotes que están muy asustados. En varias de las misiones, de los servicios que he prestado en este país, se me han acercado laicos y me dicen, gracias a Dios usted dice lo que dice, porque aquí no se atreven. Aquí muchos sienten miedo de decir esas cosas, porque sienten que la gente los va a juzgar o los van a denunciar con el obispo o los van a denunciar ante el superior provincial. Bueno, otra dificultad interna que esa es fácil de entender es el pecado.